Bueno, buenas noches con todas, todos, todes quienes se han conectado. Muchas gracias por estar en este space organizado por la oficina del parlamentario Virgilio Hernández como parte del trabajo que venimos realizando en el Parlamento andino. Este año se conmemoran los 20 años de la histórica firma de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, cuyo artículo 43 establece como área prioritaria el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El objetivo de este Twitter Space es realizar un diagnóstico sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en la región andina, específicamente en Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile. A partir de estos diagnósticos nacionales, nos proponemos hacer un balance regional sobre las dificultades particulares y regionales de los países miembros del Parlamento andino. Para esto contamos con la valiosa participación de representantes de cada uno de estos países, todas expertas en esta temática. El miércoles a esta misma hora vamos a propuestas de políticas públicas para mejorar el acceso y goce a los derechos sexuales y reproductivos, para que estén pendientes entonces y se puedan conectar. Antes de iniciar con las presentaciones, le voy a dar la palabra al parlamentario Virgilio Hernández para que nos dé una bienvenida. Gracias Ceci, y gracias a todas y todos quienes participan esta noche en este importante space. En nuestra perspectiva, creemos en una integración profunda, y para que esa integración sea tal, debe superar lo relacionado únicamente con los temas económicos y comerciales. Tiene que pasar por enfrentar aspectos estructurales y también, sobre todo, centrarse en el tema de los derechos. En lo que tiene que ver sobre el tema propuesto esta noche, un balance, un diagnóstico, un estado de la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en la región andina, el tema presenta un panorama diferente en cada país, desde la garantía de la vida desde la concepción hasta disposiciones en nuestras cartas constitucionales que sobreponen en materia de derechos humanos las normas que sean más favorables a la vigencia de estos derechos humanos. Y eso, por ejemplo, ha abierto las puertas para discutir el tema de la despenalización, por lo menos en caso de aborto en el Ecuador, como fue la sentencia del 28 de abril del año 2021. Hoy, sin duda, es un paso histórico para la región en materia de derechos. Con la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, ya nos podrán también comentar con mayor profundidad sobre esta sentencia. Y es un paso también la decisión de la Asamblea del Ecuador del jueves pasado, que aunque todos reconocemos que no es lo que se esperaba o lo que se tenía como expectativa, sin embargo, abre un paso importante, es un paso histórico, ya que en años anteriores no se lo había podido lograr, por lo menos la despenalización del aborto en caso de violación. Y aunque genera insatisfacciones, ya el presidente Lasso ha señalado que él cree en la defensa de la vida desde la concepción, y por lo tanto ha insinuado que incluso esta ley que fijó plazos que son por muchas personas y asociaciones asumidas como insuficientes, como son el plazo de 18 para menores de edad, 18 semanas, y 12 para mayores de edad. Sin embargo, eso se ha señalado que sería vetado. Me parece, por último, antes de agradecer a nuestras participantes, a nuestras expositoras, a todas y a todos quienes se han conectado, señalar que además es importante asumir este tema de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres, en el marco de sostener que esto constituye un punto cardinal en la agenda democrática. Y esta discusión
se presenta en un contexto en el que se inaugura un nuevo gobierno y al mismo tiempo la expectativa de la constituyente en Chile, las contradicciones sobre este tema del nuevo gobierno en Perú, la histórica decisión de Colombia previa a unas elecciones legislativas y también presidenciales que al parecer podrían cambiar una tendencia histórica de este país. De igual forma, frente al proceso de reconstitución democrática en Bolivia y a la contención y de alguna manera al enfrentamiento a un gobierno neoliberal, a un gobierno conservador y que en esta materia también ha sido un gobierno que ya ha anunciado que sería antiderechos. De tal manera que esta será una discusión muy rica de la que sin duda vamos a aprender. Esta es la primera parte de la cual esperamos tener un balance, un estado de la situación, y el día miércoles también seguiremos sobre todo con los retos y perspectivas para la región andina, de tal manera que es realmente un honor poder propiciar este espacio y esperemos que nos permita sacar conclusiones que ayuden también a poder, en este sentido, equiparar y dar pasos en favor de los derechos en la región andina. Muchas gracias y esperemos que todos podamos, todas y todos podamos estar atentas a las reflexiones de esta noche. Muchas gracias, Virgilio, por esas palabras de bienvenida. Vamos a comenzar entonces, ¿les parece si empezamos con nuestra compañera que nos acompaña desde Perú? Ella es Liz Meléndez. Liz es socióloga, feminista, magíster en igualdad de género, titulada por la Universidad Complutense de Madrid, candidata a magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actual directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. Liz, ¿nos podrías explicar brevemente qué son los derechos sexuales y reproductivos y cuál es la situación en Perú sobre el acceso y goce a estos derechos en el marco, como ya lo dijo Virgilio, de un gobierno que se identifica como progresista, pero que al mismo tiempo ha manifestado su reparo con respecto a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI? Bienvenida, Liz. Muchas gracias a todos y todas las presentes, especialmente al parlamentario, por la invitación de nuestro hermano país de Ecuador. Desde Perú, bueno, lo que podría decir es que los derechos sexuales y reproductivos son derechos fundamentales que, tal como su nombre lo dice, hace referencia justamente al ejercicio de la sexualidad y de la reproducción en plena libertad, ¿no? Estamos hablando de la educación sexual, estamos hablando del derecho libre de violencia también, estamos hablando del derecho de decidir cuándo, cuántos hijos tener, el derecho a que no, el derecho a decidir también sobre nuestros cuerpos, porque no, sí está intentando de nuestras vidas fundamentalmente. Y en el Perú tenemos una situación bastante problemática en relación a una parte de los derechos sexuales y reproductivos. En realidad hay grandes barreras para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en general. Sin embargo, hay ejes de mayor resistencia, ¿no? Y tenemos también un contexto que además no solamente lo vivimos en Perú, sino en toda América Latina. Estás, se te fue creo que estás en mute, Liz. Deja ver si te puedo quitar. Gracias. Ya lo quité yo. Me había silenciado el administrador, así que trataba yo de activarlo, pero no podía. Bueno, como les decía, en el Perú vivimos un contexto de especiales retrocesos
pero creo que es un contexto que compartimos en América Latina con la presencia especialmente de sectores, de grupos que nosotros nombramos como antiderechos, que son fundamentalistas y que tienen un discurso bastante opositor fundamentalmente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también, por supuesto, a los derechos de las personas LGBTI. Evidencia de estos retrocesos los tenemos no solo en la negativa permanente de despenalizar el aborto en diferentes causales. Un dato clave es que, por ejemplo, en el 2024 se van a cumplir 100 años de ningún cambio, ¿no? En la legislación nacional, en la legislación penal en relación al aborto. El último cambio fue en 1924 con la aprobación del aborto terapéutico, ¿no? Y desde 1924 hasta la fecha no hemos tenido ningún otro cambio. Es decir, en el Perú incluso la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra penalizada incluso en casos de violación sexual. Entonces tenemos un contexto de grandes barreras, de grandes resistencias, pero que se profundiza con un contexto de avance de sectores antiderechos que están operando sobre todo, y lo decimos con mucha preocupación, en los espacios legislativos y también en el ejecutivo, lo que genera mayores barreras y resistencias para despenalizar el aborto en nuestro país. Y por supuesto no tenemos cifras oficiales de cuántos son los abortos clandestinos, porque efectivamente es clandestino. Lo que sí tenemos son cifras de cómo se encuentran los embarazos forzados, que son víctimas, que son producto de una violación sexual, ¿no? Tan solo en el 2021 se registraron 1.436 embarazos forzados, es decir, producto de una violación sexual en menores de 14 años, ¿no? Siendo que estas niñas se ven imposibilitadas por la legislación de poder interrumpir, digamos, dicha gestación producto de este crimen. Aunque tenemos el aborto terapéutico legalizado y un protocolo en donde una de las causales es la causal salud, por donde se puede, digamos, o se puede, pero va a depender de la junta médica solicitar esta interrupción en casos de violación sexual por afectación a la salud física y mental. Aún así, no toda la población conoce esta medida y siempre se maneja por, lamentablemente, los operadores de salud de manera muy, digamos, soterrada, por decirlo de alguna manera, es decir, no se facilita en todos los casos esta información a las víctimas de violencia, ¿no? Actualmente tenemos, además, contextos preocupantes de leyes de propuestas normativas en el Parlamento, en donde, por ejemplo, hay una propuesta normativa, ¿no? Para dotar de mayor condición jurídica al concebido, lo cual limitaría, ¿no? Las propuestas para despenalizar el aborto, por supuesto, ¿no? Y también otra propuesta orientada a frenar la educación sexual integral en las escuelas, que tiene que ver con que sean los padres quienes autoricen los contenidos que se imparten en las escuelas públicas, ¿no? Y esto está claramente orientado a azuzar, digamos, la desinformación y también reproducir miedos y limitar lineamientos estratégicos de educación sexual integral que han sido recientemente aprobados en nuestro país. En definitiva, lo que tenemos son contextos de retrocesos. Tenemos un escenario en la región más favorable, digamos, a pesar de que, tal como lo ha señalado el parlamentario Virgilio, no, digamos, son los contextos más favorables, pero aún así, dentro de estos contextos de pequeños grandes avances, el Perú se queda bastante atrás, ¿no? Como les digo, con casi 100 años de ningún cambio en nuestra legislación penal en relación al aborto, lo cual limita efectivamente los derechos reproductivos de las mujeres. Tenemos actualmente un contexto difícil, pero a la vez un contexto también de oportunidad con
la presencia de fuertes expresiones del movimiento feminista activando y demandando el derecho a decidir de las mujeres como un derecho interdependiente con otros derechos humanos, como un derecho clave, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, el derecho al aborto legal como un derecho clave también para hablar de igualdad y para hablar de democracia. Y algunas pocas aliadas en el Congreso. Hay un proyecto legislativo para proponer la despenalización del aborto por causal violación sexual, que sin embargo todavía tiene muchas resistencias, pero esperamos pueda ser debatido en los próximos meses y que sea aprobado en el actual Parlamento. Gracias. Muchísimas gracias, Liz. Realmente muy preocupante lo que menciona sobre el contexto de retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Ahora tenemos a nuestra compañera Vanessa desde Chile. Vanessa Pimentel. Vanessa es abogada, diplomada en género y violencia en la Universidad de Chile, docente en la Escuela Almatriz, integrante del área legal de la Corporación Miles, dedicada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Vanessa, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es la situación actual en Chile con respecto a los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la constituyente? Hola, buenas noches. Acá en Chile ya son las 9:30, 9:52 de la noche. Quiero agradecer el espacio al parlamentario Virgilio para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, que es un tema súper importante en América Latina. Como les contaba María Cecilia, soy abogada, trabajo actualmente en Corporación Miles y bueno, en Chile en el año 2017 se aprobó la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, las cuales son cuando se encuentra en riesgo la vida de la mujer producto del embarazo, cuando existe inviabilidad fetal y cuando el embarazo fue producto de una violación. Respecto a esta última causal, es la única que tiene un límite gestacional, siendo de 12 semanas para las mayores de 14 años y de 14 semanas para las menores de 14 años. Sin embargo, la objeción de conciencia implantada acá en la regulación chilena, tanto institucional como personal, que mantiene nuestro país, además de la falta de estandarización de los protocolos internos de los servicios de salud a la norma técnica nacional para la interrupción del embarazo, han obstaculizado o incluso impedido el ejercicio de este derecho. Este hecho se agrava si consideramos que muchas mujeres se han visto imposibilitadas de constituir alguna de las causales legales antes mencionadas en plena vigencia de la ley. Por lo tanto, si bien hay que reconocer que la ley 21.030 constituye un gran avance respecto a nuestra legislación anterior, que se restringía el aborto bajo cualquier circunstancia, según estimaciones, la interrupción del embarazo bajo estas causales constituyen solo un 3% del total de abortos que se realizan en nuestro país, siendo la regulación restringida la que genera un ambiente propicio para que se lleven a cabo abortos clandestinos e inseguros, que ponen en riesgo el derecho a la vida de la mujer y personas gestantes, aun cuando resulta imposible determinar la cantidad exacta de abortos que se realizan en un contexto de clandestinidad. Cabe destacar además que en Chile nos encontramos en estado de alerta ante las sistemáticas violaciones a los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Una de ellas se presentó en el año 2020, en plena pandemia, donde el Instituto de Salud Pública chileno emitió una alerta sanitaria pidiendo la salida del mercado de las pastillas anticonceptivas Anulet CD, ya que detectaron una falla en dichas píldoras orales en 2 lotes específicos. Sin embargo, la advertencia se hizo en agosto del año 2020, mientras que los lotes fallidos comenzaron a ser repartidos en septiembre del año 2019. Esto es casi un año después de ser adquirido el producto. Este error provocó que cientos de mujeres resultaran con embarazos no deseados ni planificados, en su mayoría de bajos recursos, debido a que estas pastillas fueron repartidas a lo largo de los centros de salud pública de nuestro territorio. Lamentablemente, hasta el día de hoy, el Estado chileno no se ha hecho cargo al respecto en ningún sentido, siendo nuestra única meta finalmente que se fortalezca el respeto irrestricto de los derechos humanos y que el Estado chileno asuma de manera efectiva el cumplimiento de sus compromisos internacionales en la materia. Es que el 18 de septiembre del año 2020, Corporación Miles, que es donde trabajo, y en conjunto con otras organizaciones internacionales, remitimos comunicación urgente a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a los miembros del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, a los miembros del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, por la existencia y distribución de estas pastillas anticonceptivas con errores de composición dentro del marco de violaciones sistemáticas a la salud sexual y reproductiva, caracterizado por la falta de stock de anticonceptivos también que se pesquisaron durante la pandemia en Chile y de barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo que mencionaba anteriormente. Esto se emitió una respuesta por parte de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas a la comunicación urgente presentada por Corporación Miles, dentro de la cual cabe destacar las siguientes percepciones y sugerencias que realizaron esta organización. Respecto de las pastillas anticonceptivas defectuosas, se dio cuenta de que, pese a lo indicado por el Estado chileno en un comienzo, la comercialización de pastillas anticonceptivas defectuosas no constituye una cuestión aislada, destacando que las pastillas Anulet-C retiradas del mercado fueron distribuidas principalmente en los servicios de salud pública de nuestro país, siendo las principales afectadas mujeres, como decía anteriormente, de menores ingresos económicos, lo cual constituye una grave y doble discriminación, ya que afecta a las mujeres en general, pero especialmente a aquellas de menores recursos económicos. Todo lo anterior configura en sus palabras una clara situación de discriminación sistemática contra las mujeres, que además resulta en la violación de diversos derechos humanos consagrados en convenios y normas internacionales, por la falta de supervisión del Estado chileno y de los laboratorios, por la negligencia del Estado en la adjudicación de la licitación a un laboratorio que previamente ya había tenido problemas en el pasado, por la demora del Instituto de Salud Pública chileno de retirar en circulación las pastillas anticonceptivas defectuosas, siendo insuficiente la respuesta de las autoridades sanitarias para contrarrestar las consecuencias perjudiciales en la salud y vida de las mujeres afectadas. Se destaca que estas consecuencias además se vieron traducidas en víctimas forzadas a asumir embarazos no deseados, no planificados, generándose formas adicionales de discriminación, dada la imposibilidad de acceder al aborto legal al estar restringido solo por casos, por estas causales que les mencionaba anteriormente, dejando en indefensión a aquellas víctimas por esta negligencia del Estado. Se resalta además que desde la promulgación de la Ley 21.030, muchas mujeres y adolescentes se han visto enfrentadas a barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, las cuales se vieron acentuadas debido a la situación sociopolítica vivida a finales del año 2019 en nuestro país, que actualmente agravaba también por la pandemia de COVID, dentro de los cuales destacan la objeción de conciencia, que ha significado que las mujeres no tengan acceso real al servicio en establecimientos de salud, bajo número de abortos legales en menores de 14 años violentadas sexualmente, lo cual puede estar dado por la falta de acceso a la información u otras barreras generadas por la objeción de conciencia, y finalmente la barrera adicional dada por la prohibición legal expresa de realizar publicidad sobre la oferta de centros, establecimientos o servicios o de medios o de prestaciones médicas para la práctica de la interrupción del embarazo que contiene esta normativa, lo cual se traduce en una obstaculización en la entrega de información relevante para el uso de este servicio esencial, impidiendo en la práctica el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ley IDE, como se le dice acá en Chile. Todas estas situaciones planteadas generaron preocupación, como les decía anteriormente, los organismos internacionales, principalmente por la respuesta insuficiente del Estado chileno para mitigar las barreras y deficiencias en materias de salud sexual y reproductiva, en particular a los referentes a métodos anticonceptivos y servicios de aborto, y negligencia en la manera de abordar las situaciones de riesgo expuestas, todo lo cual implica una contravención de obligaciones internacionales ya previamente adquiridas. Y dentro de las recomendaciones que hicieron los organismos internacionales destacan la importancia de garantizar la calidad y eficiencia de pastillas anticonceptivas a través de un exigente control de calidad. Se resalta también el rol fundamental del Estado chileno y de todos los estados en realidad a lo largo de Latinoamérica, bajo cualquier circunstancia, del acceso a servicios y productos de salud sexual y reproductiva, debiendo también erradicar las barreras relativas a la interrupción voluntaria del embarazo, considerando que se trata de un servicio esencial y urgente. Se exhorta además al Estado a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto sin barreras de aquellas mujeres que decidan acceder a él derivando de una situación debido a la negligencia del Estado y a la acción de los laboratorios en distribución de pastillas anticonceptivas defectuosas, así como también a realizar un acompañamiento a las maternidades no planificadas a través de ayudas económicas, inclusión social,
empleo, reinserción en el sistema educativo y de acceso a servicios médicos de calidad, tanto para las mujeres afectadas como para sus hijos y personas gestantes. Es por todas estas razones que nuestro país necesita una mayor regulación respecto de los derechos sexuales y reproductivos, también mayor acceso a métodos anticonceptivos y regulación sobre todo sobre educación sexual integral. Y todo lo anterior sumado a una apertura de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en cuanto a permitir el aborto, ojalá sin restricción de causales, porque hay muchas situaciones que se quedan fuera de estas causales, lo que mejoraría las circunstancias en que nos encontramos hoy en día sobre derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. Realmente muy grave lo que cuenta sobre las pastillas anticonceptivas defectuosas, ¿no? Que generaron embarazos no deseados y que fueron estas mujeres obligadas a continuar con ese embarazo, ¿no? Desde Bolivia nos acompaña Gabriela Montaño. Gabriela Montaño es médica, expresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, exministra de Salud durante el gobierno de Evo Morales. Tenemos la suerte de contar con Gabriela en el space del miércoles también, donde estaremos analizando propuestas específicas de políticas públicas. Gabriela, en Bolivia ustedes han tenido una experiencia reciente de un gobierno conservador que entró con la Biblia en la mano al Palacio Presidencial. Sin embargo, también tuvieron más de una década de un gobierno progresista. Entonces, la pregunta enfocada en el tema de hoy es: ¿qué es lo que se ha avanzado en Bolivia con respecto a los derechos sexuales y reproductivos y qué es lo que debe mejorar? Bueno, muy buenas noches. Agradecer la invitación. Es un placer escuchar las intervenciones de las diferentes compañeras y poder hacer esta síntesis o este diagnóstico de la situación en nuestra región sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. Agradecerle a Virgilio la invitación y a todos ustedes la coordinación. A ver, yo quisiera empezar diciendo, haciendo un pequeño diagnóstico de la situación en Bolivia. En realidad, en Bolivia, en el Código Penal se establecen 3 causales para la interrupción legal del embarazo o el aborto impune que se establece en el Código Boliviano. Las 3 causales son violación o incesto, el riesgo de vida o salud para la madre y malformaciones incompatibles con la vida en el caso del embrión o el feto. Evidentemente nosotros consideramos que esto no era suficiente en el caso boliviano. Cuando yo fui asambleísta, diputada, primero senadora y luego diputada, y presidenta de ambas cámaras, se hicieron muchos esfuerzos para intentar ampliar estas causales para aborto impune y la posibilidad de interrupción legal del embarazo con causales más amplias. De hecho, nosotros el año 2017 aprobamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional un nuevo código del sistema penal, digamos que incluía tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal, es decir, la parte sustantiva y la parte adjetiva. Y en este nuevo código se ampliaba una causal que era muy importante, que era el proyecto de vida de las mujeres, ¿no? Y dentro del proyecto de vida, una causal que podía plantear o se planteaba para la despenalización era la posibilidad de estudios de una mujer, que en general en estos casos se trata de mujeres jóvenes, aunque no se establecía una edad,
sino fundamentalmente que la interrupción legal del embarazo podía darse cuando la mujer planteaba dentro de su proyecto de vida la necesidad de estudiar, ¿no? Y lastimosamente, este concepto que para nosotros era importantísimo de el proyecto de vida de una mujer, que no está establecido solamente por causales externas a su decisión, sino a la propia voluntariedad y la definición del proyecto de vida de una mujer, nos parecía una causal suficientemente amplia que, aunque no despenalizaba totalmente el aborto, permitía una enorme cantidad de posibilidades de avance en términos de derechos para las mujeres. Sin embargo, a pesar de que la Asamblea aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores esta ley y la sancionó, posteriormente tuvo que no ser, digamos, en realidad puesta en vigencia a partir de una decisión en ese momento del órgano ejecutivo, por una presión muy importante que se dio en los sectores fundamentalmente médicos y de salud en el país, que planteaban este tema y otros temas más vinculados al ejercicio de la profesión en salud como temas que eran inaceptables y por lo tanto generaron enormes movilizaciones, que fueron fundamentalmente movilizaciones urbanas, de sectores, vuelvo a repetir, de la salud y médicos. Y bueno, por lo tanto, esta norma no entró en vigencia. Sin embargo, en Bolivia, desde el 2018, existe una sentencia constitucional que establece que para la interrupción legal del embarazo no es con causal de violación, no es exigible la presentación de una querella, una imputación o una acusación formal por la vía penal, es decir, una denuncia por violación y mucho menos una sentencia en un caso de violación. Es suficiente que la mujer plantee que su embarazo es producto de una violación y que desea llevar adelante una interrupción legal del embarazo, y puede hacerlo tanto por la vía privada como por la vía pública. Otro de los grandes avances que se pretendía hacer en el Código Penal también tenía que ver con lo que la compañera de Chile decía, y es que ese nuevo Código Penal, que al final no pudo entrar en vigencia, establecía que no se puede, o que el sistema público de salud más bien tiene que garantizar que haya personal de salud en todo el ámbito público que pueda atender una interrupción legal del embarazo sin aducir objeción de conciencia. Este elemento es fundamental para poder lograr que inclusive aquellos pequeños pasos o grandes pasos que se están dando en nuestro continente puedan ser realmente operables y practicables a la hora de que una mujer se acerque al sistema público de salud y pueda acceder a una interrupción legal del embarazo. De todas maneras, creo que en Bolivia hay todavía un espacio amplio para la discusión. En lo personal me emociona mucho ver comparativamente cómo, por ejemplo, en Chile se está avanzando en la Convención Constitucional en el sentido de
que se establezca como un derecho fundamental, aprobado ya por su Comisión de Derechos Fundamentales, y constitucionalizados los derechos sexuales y los derechos reproductivos, incluyendo el aborto. Me parece interesantísimo, por ejemplo, que en la definición el artículo aprobado en la Comisión de la Convención Constitucional en Chile, se establezca el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado. Al ser un derecho constitucionalizado, ninguna norma de inferior rango podría entorpecer la aplicación de ese derecho fundamental, y por lo tanto me parecería un avance importantísimo. Si bien todavía esa reforma constitucional tendrá que ir al pleno de la convención y obtener los 2/3 de votos, etcétera, creo que es un ejemplo maravilloso de cómo la movilización social de las mujeres en Chile, su enorme capacidad organizativa, han presentado miles de firmas para poder hacer llegar y activar en la Convención Constitucional esta redacción. Y claro, creo que es un interesantísimo ejemplo de una vía en la que se combina además la capacidad de movilización social, del tejido social en Chile, con la posibilidad institucional de que se constitucionalicen estos derechos de una manera muy clara. Evidentemente, nos alegra muchísimo lo que ha pasado hace algunas horas en Colombia, en el sentido de que se haya emitido una sentencia constitucional que ya despenaliza el aborto hasta las 24 semanas. Eso implica un rango muy importante en términos temporales de la gestación, en términos de la temporalidad de la gestación, y además esta sentencia constitucional, al establecer que a partir de las 24 semanas o más adelante de las 24 semanas, se siguen manteniendo las 3 causales que ya la sentencia constitucional en Colombia el 2006 había habilitado, vinculadas a violación, riesgo de vida para la madre y malformaciones que sean incompatibles con la vida. Entonces, yo creo que esos ejemplos en la zona andina son importantísimos, en la región andina, aunque en nuestro continente han habido otros ejemplos también muy importantes fuera de la región andina. Es el caso de México, que hace algunas semanas, meses atrás, también se avanzó en una sentencia constitucional que declara inconstitucional una determinación del Código Penal de uno de los estados en México, y que permite de esta manera que fácticamente se haya establecido la despenalización del aborto, que por supuesto tendrá un camino todavía que darse en México, en el sentido de que se debe legislar en relación a esto, etcétera. Es importante, muy importante lo que ha sucedido en Argentina, el hecho de que se haya aprobado una ley que despenaliza el aborto hasta las 14 semanas, pero además es una ley mucho más integral en términos de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y que recupera un Estado presente y un sistema de salud presente, acompañando a las mujeres, tanto en un proceso de interrupción legal del embarazo como en el cumplimiento de sus derechos fundamentales en términos de derechos sexuales, derechos reproductivos, acceso a salud, etc. Y por supuesto, creo que
la batalla que se está dando en el Ecuador en este momento es muy importante, a pesar de que probablemente hay sectores de la sociedad que hubieran preferido que, digamos, los periodos de tiempo establecidos para la interrupción legal del embarazo hubieran podido ser un poco más amplios. En el caso ecuatoriano, creo que es un avance importantísimo que se incluya la causal de violación con una diferenciación como la que se ha hecho entre mujeres adultas que acceden a la posibilidad de una interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y digamos, menores y mujeres del área rural e indígenas hasta las 18 semanas. Digamos, este contexto general que nos muestra una región con duras batallas, importantes avances, muchísimos de ellos, pero también algunos retrocesos, tienen que contextualizarse también en un momento en la región y en el mundo en el que hay un avance de ciertos sectores conservadores de la sociedad en términos políticos. Hemos vivido varios años de, digamos, de mayorías parlamentarias conservadoras, en muchos casos en algunos países, en algunos de ellos gobiernos de corte conservador que dentro de su agenda no están dispuestos a flexibilizarse en posturas muy cercanas a iglesias de todo tipo. Y entonces esto dificulta muchísimo, pone trabas al avance de los derechos de las mujeres. En el caso ecuatoriano todavía queda abierta la puerta al veto presidencial de este avance que han tenido de la despenalización por causal de violación. Y francamente, digamos, nosotros viendo desde afuera esta posición, creo que la única manera en estos casos es la movilización social. Los sectores conservadores han cambiado de estrategias en el último tiempo y ya no son sectores que apelan solamente a argumentos religiosos en sociedades como las nuestras, que en muchos casos tienen una mayoría católica importante en nuestros países, en muchos de ellos, sino que estos sectores conservadores también empiezan a argumentar en torno al derecho fundamental a la vida, a plantear inclusive en algunos casos, ha sucedido en Bolivia, la necesidad de referéndums para aprobar leyes que puedan aplicar y hacer operativas los derechos de las mujeres. También argumentos como que la interrupción legal del embarazo podría incrementar de manera desproporcionada el número de abortos en nuestros países, e inclusive que detrás de esa maquinaria existe un negocio vinculado a la curación de enfermedades como el Alzheimer, etcétera. Otros argumentos que van por el tema de la reducción de la población en unos años, que haría que se reduzca o se invierta pirámides poblacionales que son
muy favorables para nuestras sociedades todavía, con una población joven. Y lo más grave de esta situación es que en muchos casos se apropian del lenguaje que viene consolidándose desde los sectores feministas, desde las organizaciones de mujeres. No son ya los sectores conservadores que simplemente, digamos, se pronunciaban a través de los medios de comunicación, sino que ahora también generan movilización callejera, y su aparato comunicacional está muy activado en redes sociales, etcétera, ¿no? Y obviamente no necesariamente aparecen iglesias detrás de estas movilizaciones, sino que se presentan como movilizaciones ciudadanas, aunque tengan grandes organizaciones que inclusive trabajan en varios países de la región y del mundo, ¿no? Porque se articulan internacionalmente y tratan de mostrarse por fuera de la política, aunque en la gran mayoría de los casos están vinculados a sectores de la derecha política y de los sectores más conservadores en nuestros países. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo que no está la cancha libre, que no estamos dando una lucha sencilla ni simple, creo que es necesario visibilizar que los avances que hemos logrado los hemos logrado por varias rutas. Los hemos logrado ya sea por la vía de la aprobación de normas que avancen en la despenalización del aborto, que consoliden reglas claras de la interrupción legal del embarazo. Hemos avanzado por las vías judiciales a través de sentencias constitucionales que han ido generando pequeños, digamos, puertas o ventanas para poder legislar en este sentido. Ha sido el caso ecuatoriano, es hoy el caso colombiano, ha sido el caso mexicano, aunque no esté haciendo referencia a países solamente de la región andina, creo que es necesario poner sobre la mesa estos ejemplos. Y todos estos avances han sido precedidos por muchos años de construcción de un tejido social que sea capaz de impulsar estos grandes cambios. Los movimientos feministas en Argentina, en Chile, han mostrado una enorme potencia, no solamente, además, refiriéndose a temas que tienen que ver con los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, sino refiriéndose a los temas centrales de sus sociedades y teniendo una posición franca y abierta en muchos temas por fuera de la agenda exclusiva de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Una lección que creo que nos dan Chile y Argentina, el resto de los países, es el trabajo en la población, el trabajo de concientización y de generación de debate en sectores muy jóvenes de la sociedad. En Argentina, muchas de las movilizaciones que impulsaron la despenalización del aborto y la posibilidad de una aprobación como la ley que tienen ahora, eran jóvenes de colegios, de secundaria. Y otra gran lección es la capacidad de alianzas que se puedan tejer con sectores que tradicionalmente no se habían identificado como feministas, la posibilidad que los sectores populares participen de estos procesos de grandes movilizaciones y no solamente se quede en sectores académicos o de clases medias, sino que las mujeres, las jóvenes, las adolescentes de los barrios más populares sean parte de esta consolidación y de esta construcción de derechos, ¿no? Y
con esto cierro. Creo que la combinación de el ejercicio de movilización social, de debate en la sociedad de manera permanente, junto al trabajo que se tiene que hacer en los ámbitos institucionales y políticos, como puede ser una asamblea o un congreso, o una demanda, una corte constitucional, deben combinarse siempre. Una lección que saco de la experiencia boliviana en el caso de ese código penal que no pudimos aprobar es que la Asamblea Legislativa Plurinacional estaba proponiendo algo que debatía y discutía y peleaba al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero no era un tema que estaba siendo defendido con el mismo ímpetu y con la misma fortaleza a partir de las organizaciones sociales de mujeres y el tejido social en las calles. Y el ejemplo completamente opuesto es Argentina, es Chile, y creo que son en este momento faros que guían nuestras posibilidades de acción política y de consolidación de derechos en nuestros países. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriela. Me parece muy interesante la coincidencia, ¿no?, que nos relatabas que en la mayoría de países de la región la despenalización del aborto se da mayoritariamente a través de sentencias de la Corte Constitucional, más que a través del legislativo, ¿no? Y realmente importante el proyecto de normativa constitucional en Chile sobre el derecho al aborto. Un avance muy importante y un ejemplo para la región, sin duda. Y con ese preámbulo quiero presentar a Carmen Cecilia Martínez, quien nos acompaña desde Colombia. Carmen Cecilia es abogada, cuenta con una maestría en Derecho y una especialización en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Argentina. Actualmente se desempeña como directora asociada de estrategias legales del Programa para América Latina y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos. Desde allí dirige el diseño e implementación de estrategias legales alrededor de distintos casos que son testigos de violencias estructurales basadas en género, que incluye, por supuesto, la violación a los derechos reproductivos. Carmen Cecilia, en primer lugar, quiero felicitar la decisión de la Corte Constitucional el día de hoy en Colombia de despenalizar el aborto hasta la semana 24 en todas las causales. Realmente nos sumamos a esa celebración. Además de este gran avance, Carmen Cecilia, ¿qué nos puedes decir sobre la legislación en Colombia sobre derechos sexuales y reproductivos, en vista además de una elección que será decisiva para el país y que seguro tendrá un impacto en los derechos sexuales y reproductivos? Muchísimas gracias a todas, todos y todes por este espacio, especialmente al Parlamento Andino. La verdad es que en Colombia estamos supremamente contentas, felices por este fallo histórico de la Corte. La verdad es que me tocó así como salir corriendo del centro histórico de la ciudad para venir corriendo a participar de este espacio, porque también es muy necesario transmitir, ¿no?, como esta experiencia y digamos que en ese sentido quisiera comenzar un poquito, ¿no?, como cómo llegamos hasta acá, una demanda que además se interpuso por el movimiento Causa Justa en el 2020 y contarles un poco por qué llegamos hasta acá, qué barreras se fueron identificando e intensificando además a lo largo de los últimos años, tomando en cuenta que justamente, como ya lo describía muy bien la compañera, desde el 2006 en Colombia, a partir de la sentencia C355, hubo un avance, ¿no?, importantísimo para las mujeres y las niñas y para todas las personas con capacidad de gestar, porque justamente se permitió salir de una penalización absoluta en la que abortar siempre fue un delito y avanzar para que se pudiera optar por la interrupción voluntaria del embarazo como derecho fundamental
en 3 casos en particular, y es que recordemos que entonces, pues básicamente hasta el día de hoy, que me parece increíble, de verdad compartirlo, perdón que tenga así como una risa nerviosa, pero todavía estamos celebrando y esto es apenas el comienzo. Justo hasta el día de hoy estaba vigente esta sentencia, por supuesto con un avance de más de 10 jurisprudencias posteriores que ratificaron esta sentencia, y es que el aborto estaba permitido en el entendido de que no se incurría en el delito cuando se producía en 3 casos, ¿no? Entonces, bueno, cuando el embarazo constituyera peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando había una incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, y cuando el embarazo justamente resultara de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, ¿no? Pues el aborto por violación. Sin embargo, más de 14 años después, se siguieron, a pesar de porque la Corte, digamos, comenzó con esta sentencia y luego hubo más de 10 jurisprudencias, pues más de 10 sentencias que ratificaron y además ampliaron la interpretación de estas excepciones, ¿no? Entonces, luego de 14 años, siguieron existiendo obstáculos y siguen existiendo obstáculos estructurales para que esta sentencia y las demás se cumplieran, los cuales además se vieron muy agravados estos obstáculos y aumentaron pues en la pandemia de COVID-19 y que no han podido ser superados con los esfuerzos de la misma Corte y del sistema de salud colombiano. Por lo tanto, y por lo que se vulneraban, entonces se seguían vulnerando tanto los derechos fundamentales de las mujeres y de todas las personas que buscaran atención, pues el servicio de aborto, como a los profesionales de la salud. Entonces, en el 2020, digamos, el movimiento Causa Justa y en especial, pues 5 organizaciones decidieron presentar una demanda, que es la que llamamos la demanda de causa justa, ante la Corte Constitucional. Elaboraron una acción constitucional. Las 5 organizaciones son, pues, la Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, que es la organización a la cual represento, Women's Link, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Entonces, no solamente, digamos, las organizaciones, o sea, hubo también, y esto lo comparto pues como experiencia también, es cómo juntamos, pues, digamos, a la organización que históricamente ha luchado por este tema en Colombia, como es la Mesa, a las que tienen más un carácter, digamos, más jurídico, que pueden ser el Centro de Derechos Reproductivos y Women's Link, como juntamos a las católicas por el derecho a decidir y además al Grupo Médico por el derecho a decidir. Entonces fue muy importante juntar a todo este grupo para interponer la demanda. Entonces, ¿qué decíamos en esa demanda, no? Que fue lo que justamente logramos hoy. Decimos que por el hecho de que el aborto sea un delito es generador de estigma. Y el estigma, este estigma, ¿no? De acuerdo con distintas investigaciones, tanto en Colombia como en el mundo, no permite distinguir entre lo que está permitido o no por la ley, sino que lo permea todo afectando de muchas formas la prestación del servicio, tomando en cuenta de aquello que es legal y un derecho fundamental, al mismo tiempo continúa siendo un delito, ¿no? Entonces dijimos que a pesar de las 3 causales, aún prevalecen en el país cifras preocupantes, tanto de mortalidad y movilidad materna, asociadas sobre todo con el aborto inseguro, que prueban que tener el aborto como delito en efecto impacta negativamente el derecho a la salud de las mujeres y de las personas gestantes. Y además señalamos que la norma demandada también vulnera la igualdad, pues las barreras estructurales afectan desproporcionadamente a mujeres y a niñas y a personas gestantes en situación de vulnerabilidad. Entonces, para ello, pues presentamos una serie de documentación y evidencia cuantitativa y cualitativa que reflejaba que las barreras justamente se interponen o afectan principalmente a las mujeres entonces de las zonas rurales, de las zonas remotas, las mujeres que
que viven con escasos recursos económicos, las niñas, las adolescentes, con énfasis además de aquellas que viven en zonas no urbanas o en situaciones de conflicto armado, o que además viven otro tipo de violencia transversales, que son pues transversales a la violencia de género, como puede ser la violencia sexual o la física, ¿no? Además de todo esto, incluimos un factor fundamental que creo que además, pues puedo suponer que es similar en Ecuador, y es que se trata de que también representa una barrera para las mujeres migrantes. Entonces, ¿qué ha pasado en Colombia con las mujeres migrantes? Y es que justo, además de enfrentar las mismas barreras que las mujeres colombianas a la hora de solicitar un acceso a la interrupción del embarazo, enfrentan barreras adicionales, no solamente debido a la situación administrativa que presenten en el momento, sea que sea regular o irregular, sino que además tienen miedo, y además hay una situación estructural pues de xenofobia y de dar un trato distinto a esta población. Entonces, justamente se presentaron además en la demanda estudios e investigaciones que indicaron que estas barreras además afectan con énfasis a las mujeres y niñas venezolanas que llegan a Colombia con múltiples necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva, y enfrentan además mayores riesgos de ser víctimas de diferentes formas de violencia sexual, incluso en el marco de la trata de personas, ¿no? Además, hicimos mucho énfasis en el tema de niñas y adolescentes. Y es que en Colombia justamente las niñas y adolescentes enfrentan un difícil panorama que las sitúa como las más afectadas por las formas de violencia sexual en el país, lo cual coincide con la tendencia en la región. Y creo que es muy similar en Ecuador, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, por darles un dato, al menos el 80% de las violaciones sexuales de niñas y adolescentes se concentran en víctimas de entre los 10 y 14 años. Y el 90% de estos casos involucran un contexto de violación reiterada. Igualmente, también, por ejemplo, por darles otro dato, tan solo en 2018 se registró que diariamente 15 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto. Y esta situación lleva a calcular que en el país cada día, y esto además luego de que el DANE, que es digamos, el organismo que produce cifras en el país, cada día 15 niñas entre 10 y 14 años, no estoy dando como esta data específica de 10 y 14 años, tienen un parto. Y esto porque sucede además, ¿no? Porque también son estas niñas, por sus entornos de violencia sexual a los que enfrentan, que suelen ser de círculos íntimos, tienen muchísimas barreras para acceder al sistema de salud. Sea porque no solamente tardan en identificar la violencia sexual, tardan en identificar que están embarazadas, y por supuesto tardan a llegar a la institucionalidad por los factores de miedo, amenazas que enfrentan, ¿no? Entonces, digamos que, y solo en este tramo, digamos, hago un paréntesis, vinculando entonces Ecuador y Colombia. Si uno se pone a ver el tema especialmente que tiene que ver con la interposición de plazos para acceder al aborto por parte de víctimas de violación sexual, se sigue generando entonces una afectación desproporcionada y discriminatoria sobre los derechos de las niñas y las mujeres, en tanto que imponer un límite de semanas constituye una barrera adicional para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Si bien en Colombia nunca ha habido, digamos, este tipo de plazos, lo cierto es que en Ecuador ahora sí existe, ¿no? Y lo que sí es muy similar tanto en Colombia como en Ecuador, según los datos específicamente, que además la Corte ecuatoriana recoge como ese énfasis de niñez en su sentencia, es justamente que son ellas, junto con otras mujeres y personas con capacidad de estar en situaciones de vulnerabilidad, las que tardan
en llegar al sistema de salud y suelen encontrar múltiples barreras en el sistema y un estigma, además, alrededor que retardan justamente el acceso al aborto y las obligan o a llevar el embarazo a término, lo que por supuesto se traduce en maternidades forzadas, o en el caso de Colombia, entonces las obligan a interrumpir el embarazo en etapas muy avanzadas. Y además, esto lo quisiera relacionar justamente con un ejemplo que justamente es de una niña de Ecuador, pues hoy es una mujer adulta, pero que sobreviviente de violación sexual, y me refiero pues al caso de Norma, que justamente con compañeras ecuatorianas, en este caso colegas de Surcuna, presentamos ante el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y Norma justamente fue en su momento una niña ecuatoriana menor de 14 años que fue víctima de violación sexual por parte de su padre biológico. Y a pesar de que ella debió acceder a un aborto, por tanto, si bien en esa época no existía la ley de aborto por violación, pues existía y prevalece aún en el Ecuador la causal o la excepción salud, que debe ser interpretada dentro de un marco amplio según los estándares internacionales de derechos humanos y, por supuesto, de la Organización Mundial de la Salud. Pero a pesar de ello, no solamente intervino, digamos, todas las barreras aunadas a que ella tuviese que identificar tanto la violencia sexual como el embarazo de una manera tardía, y adicionalmente a ello tuvo que enfrentar el miedo y las amenazas pues por parte además de su agresor y el círculo de violencia en el que ella estaba, digamos, inmersa, lo que terminó llevándola a que las autoridades conocieran de su caso en una etapa justamente que no correspondía necesariamente, digamos, al primer trimestre de la gestación. Y a pesar de que tenía ese derecho de acceder y a pesar de que ella, como una niña, emitió su pedido y su deseo en reiteradas ocasiones de no querer ese embarazo y por ende solicitó la interrupción, se le fue negado continuamente, ¿no? Y pues eso es lo que pasa, además, cuando una ley, pues, interpone plazos y además unos plazos tan bajos porque, digamos, se corre el riesgo de que se pueda seguir perpetuando tanto los estigmas como las barreras que justamente llevan a las niñas, mujeres y personas víctimas de violación que tienen un embarazo producto de estas violencias a llegar de nuevo a la institucionalidad, no solamente tarde, sino también a visibilizar o interpretar o enfrentarse con esa barrera, porque también el personal que debe ofrecer el servicio puede, con base, de nuevo, aunque a que existen unos límites que son muy acotados y además siguen existiendo sanciones para el personal de salud, pues se puede ocasionar un efecto miedo que lo que termina pasando es que se sigue demorando el servicio. Por lo tanto, se sigue perpetuando las violaciones de derechos humanos. Entonces, cierro este paréntesis porque justamente les contaba acerca de una de las distintas, digamos, los distintos alegatos, causas que incluimos en nuestra demanda de causa justa, y que hoy justamente lo que logra es que se expide que la conducta de abortar prevista en el artículo 122 de la ley 599 de 2000 solo sea punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Y uno podría decir, bueno, pero es que también se fijaron límites. Entonces, pues, por un lado, no se compara el de 24 con el establecido en el Ecuador, pero la Corte además ha sido muy clara en decir hoy día
que en todo caso, y abro comillas, este límite temporal no será aplicable a los supuestos fijados en la sentencia C355 de 2006 que logramos hace más de 14 años en Colombia, ¿no? Entonces, uno de esos supuestos, por supuesto, es la causal, pues, de violación o aborto por violación. Y pues de otro lado también exhorta, digamos, al Congreso de la República a que fortalezca todas esas políticas alrededor de esta nueva sentencia que deben implementarse para que efectivamente las personas que quieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo puedan acceder en condiciones reales y en condiciones de igualdad al servicio de salud. Bueno, yo quisiera como dejar ahí esta intervención e igual pues animarles siempre a nuestras colegas, compañeras, a todas las personas de Ecuador a continuar luchando porque las víctimas de violencia sexual puedan acceder a un aborto en condiciones de igualdad y sin discriminación. Carmen Cecilia, muchísimas gracias por esa exposición realmente importante, lo que menciona sobre las mujeres migrantes, ¿no? Que sufren una doble o triple vulnerabilidad, tanto por su condición migratoria y muchas veces por su condición socioeconómica también. Gracias por mencionar también el caso de Norma en Ecuador y toda la revictimización que tuvo que vivir. Importante tener en cuenta este tipo de testimonios. Las personas que tengan preguntas pueden ir pidiendo la palabra y se la damos al finalizar la última intervención que tenemos con nosotros a Jairén Noriega. Jairén es una socióloga ecuatoriana, militante feminista y de la educación pública y asambleísta alterna por la provincia de Pichincha. Jairén, en el Ecuador ha habido una larga discusión sobre el tema de la despenalización del aborto por violación. De hecho, no se logró inicialmente desde el ámbito legislativo, sino a través de la sentencia de la Corte Constitucional. Y la semana anterior, la Asamblea acaba de aprobar una ley que ha recibido críticas porque los plazos que establece no son realmente justos ni reparadores. Aún a pesar de eso, el presidente Guillermo Lasso ha anunciado ya que la va a vetar. ¿Cómo evalúas tú en este contexto la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador? Hola con todos, con todas, con todes. Muchísimas gracias por esta invitación al Parlamento Andino y en especial al compañero Virgilio Hernández. Creo que lo que él mencionaba en su introducción es fundamental, ¿no? Creo que sobre todo desde los espacios de izquierda, desde los progresismos, no podemos dejar de discutir estos temas de tal relevancia, ¿no? Entendiendo también que sin justicia de género, sin una justicia para las mujeres, para las niñas de nuestros países, no existe verdadera justicia social. Y creo que en ese sentido, provocar estos espacios de reflexión, de discusión alrededor de temas tan importantes como son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en la región es fundamental. Quisiera también, saludar, obviamente, súper feliz por la victoria de las compañeras colombianas, por este fallo histórico de la Constitucional, como ya decía Gabriela, y me quedo con eso, ¿no? Nuestras luchas siempre han estado y han tenido que encaminarse por distintos lugares, digamos, usando distintos recursos. Y en ese sentido, digamos, también un poco así fue el camino en Ecuador, como tú ya mencionabas, Cecilia, en 2 ocasiones la Asamblea Nacional, por un lado, la primera ocasión se negó a discutir y la segunda discutió, pero no pasó el tema de aborto por violación. No estamos hablando de un mínimo de dignidad para las mujeres y las niñas que son víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y eso la Asamblea en al menos 2 ocasiones no fue, digamos, no estuvo a la altura de las demandas de las sobrevivientes. Y en esta tercera ocasión, la verdad, digamos, como militante feminista, nos quedó, digamos, a muchas de nosotras un trago bastante amargo, agridulce respecto de lo que pasó la semana pasada, ¿no? Un poco para poner en contexto para quienes nos escuchan en la región, que no han seguido quizá el debate en Ecuador, pero
decir, digamos, que lo que sucede el 28 de abril del año pasado es que la Corte Constitucional amplía la causal de aborto no punible en casos de violación, que antes de la sentencia de la Corte Constitucional y desde 1938 era únicamente para las mujeres que tengan algún tipo de discapacidad mental, ¿no? Y esta causal además no tenía ningún un plazo, igual que la causal salud. Cuando la Corte Constitucional decide ampliar esta causal, lo que sucede es que termina despenalizándose el aborto en casos de violación para todas las mujeres y para todas las niñas. Y en ese sentido, la Corte Constitucional lo que hace es disponerle a la Defensoría del Pueblo que elabore un proyecto de ley con los más altos estándares en derechos humanos y que este, a su vez, sea discutido por la Asamblea Nacional. Esta discusión, que a mi criterio inició de la forma más adecuada y correcta, creo que la Comisión de Justicia hizo un gran trabajo trayendo a expertos, expertas en derecho, en bioéticos, en médicos, en una serie de especialistas respecto de los temas que se estaban tratando, ¿no? Acá al menos se trataron 3 nudos críticos en esta ley que tenían que ver con la temporalidad. Se discutió también respecto a los requisitos y la objeción de conciencia, ¿no? Fueron como estos 3 nudos críticos que se discutieron muchísimo en la Comisión de Justicia. Sin embargo, y a pesar, digamos, del esfuerzo de muchos legisladores y legisladoras por construir una ley justa y reparadora de la mano de las organizaciones de mujeres que tienen muchísima experiencia en este tema y que han venido trabajando al menos un par de décadas, digamos, en este tema, en esta demanda tan importante como es la despenalización del aborto, al menos en casos de violación. Contrario a lo que muchas hubiésemos querido, el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional se tornó poco técnico y fue, sí, digamos, fue cubierto por un manto de dogma que no permitió construir efectivamente una ley justa y reparadora. Lo que tenemos a día de hoy, lastimosamente, es una ley que tiene plazos, cuando claramente un sistema de causales, como es el sistema que tenemos en el país, no debería convivir con los plazos, entendiendo que las causales ya son una excepción. Colocarle la excepción a la excepción, lo que es lo que constituyen los plazos finalmente, lo que hacen es dejar fuera a un sinnúmero de mujeres y de niñas que pasadas las semanas determinadas, que en este caso han sido 12 semanas para mujeres mayores de 18 años y 18 semanas para mujeres menores de 18 años y mujeres rurales, digamos, entendiendo que tienen un acceso más limitado a salud, a justicia. Estos plazos lo que hacen es finalmente dejar fuera a varias sobrevivientes, digamos, ¿no? A mujeres, pero sobre todo a niñas, ¿no? En un país donde además al año aproximadamente están pariendo 3.000 niñas menores de 14 años. Y además esto por violación, ¿no? Nuestro Código Orgánico Integral Penal establece que una relación con una niña, con una adolescente menor de 14 años es considerado una violación. Entonces estamos hablando de niñas que anualmente están siendo obligadas a parir, están siendo forzadas a la maternidad producto de una violación. Y al establecer plazos, lo que sucede finalmente es que estas niñas y estas mujeres, que en la mayoría de los casos son las más vulnerables, terminan estando excluidas. Sin embargo, de eso hay al menos respecto de los 2 otros nudos críticos que se discutieron en la Asamblea Nacional, sí tuvimos victorias respecto del tema de requisitos. Únicamente el requisito único, digamos, no es presentar una denuncia, como sí lo proponían de forma revictimizante grupos antiderechos. Al final, un formulario en salud que además sirve para que Fiscalía abra de oficio una investigación y lograr la no impunidad del delito.
logramos que ese sea el único requisito, ¿no? Que al final las mujeres, las niñas, si no desean hacerlo, no sean ellas el peso, digamos, de poner una denuncia, que sabemos además cómo funcionan nuestros sistemas de justicia patriarcales, que no recaiga sobre la víctima, sino precisamente sobre el Estado. Y respecto al tercer nudo crítico, también, digamos, la ley recoge estándares que van acorde, digamos, con el intento de tener una ley justa y reparadora que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Grupos antiderechos planteaban que la objeción de conciencia sea, digamos, sea institucional, o sea, es decir, que todos los médicos de un hospital, de un centro de salud sean objetores, y así se decidía. Logramos que esa propuesta no pase y que la objeción de conciencia sea claramente un derecho garantizado, además está en nuestra Constitución. Sin embargo, que ese derecho no limite otros derechos, es decir, que ese derecho que tienen los médicos, las médicas, no impida el acceso seguro a las niñas y a las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos, y que además la objeción de conciencia sea un derecho que tienen que sea el médico o la médica que practique el aborto, y no un enfermero, un enfermero u otras personas, digamos, trabajadores, trabajadoras de los hospitales, de los servicios de salud, que no sean quienes van a practicar este procedimiento. Entonces, eso, digamos, un poco en resumen respecto de lo que ha sido esta lucha por conseguir algo que claramente es un mínimo, ¿no? Estamos hablando de situaciones límites en las cuales las mujeres hemos sido colocadas de formas sumamente violentas. Hablamos de una violación, es decir, un acto atroz, doloroso para nosotras, que jamás hemos pedido, y en ese sentido, digamos, esta ley pretendía, al menos en un inicio, no terminó siendo así, pero pretendía que de una u otra forma sea un poco de justicia para las sobrevivientes de violencia sexual. Dicho esto, claro, también, digamos, esta sentencia se enmarca en pensar un poco qué estaba pasando con las mujeres que estaban siendo criminalizadas por aborto. Y de acuerdo con un estudio presentado por algunas organizaciones de mujeres ante la CIDH en marzo de 2018, lo que nos dice este informe, en resumen, digamos, para tirar acá algunos datos y poder poner en contexto, es que el 100% de las mujeres que fueron criminalizadas por aborto eran mujeres de bajos recursos económicos, eran mujeres empobrecidas. El 69% eran jóvenes y adolescentes entre 14 y 19 años. Y el 40% de estas mujeres eran mujeres afroecuatorianas. Esto nos da cuenta y es una fotografía de lo que son nuestras sociedades en términos de desigualdad económica, ¿no? Por eso creo que también yo conectaba con esta idea que Virgilio planteaba al inicio sobre por qué la importancia, digamos, de que esta lucha, no solamente por la despenalización del aborto, sino también por el resto de nuestros derechos sexuales y reproductivos, sean también agendas que estén incorporadas dentro de nuestras agendas en las izquierdas y en los progresismos, porque claramente las mujeres, que son las más vulneradas en sus derechos, las que eran, digamos, antes de la sentencia de la Corte Constitucional, criminalizadas por abortar, eran mujeres que eran de bajos recursos, mujeres jóvenes que no tienen herramientas, porque el sistema ha querido que no tengan herramientas, ¿no? El 40% de las mujeres afroecuatorianas criminalizadas por abortar, y en ese sentido, claro, pensarnos también en que esas reivindicaciones o que esos problemas respecto del acceso a un aborto seguro, a un aborto gratuito, a un aborto dentro de un sistema de salud pública, pasa también por un tema de clase, ¿no? Pensar en qué pasa con las mujeres que viven más lejos de los servicios de salud, de los servicios de justicia, que no tenemos muchas de nosotras acceso a la justicia, y en ese sentido esta ley podía claramente haber sido justa y reparadora. Sin embargo, al final el tema de los plazos
a mí, al igual que a muchas de nosotras, dentro y fuera de la Asamblea Nacional, claramente nos dejó un sabor bastante agridulce, ¿no? Sin embargo, de esto, como ya mencionaba Gabriela, nuestros caminos por reivindicar nuestros derechos, por conseguir nuestros derechos, han sido caminos en múltiples niveles, y ahí una reflexión que me queda, digamos, de la construcción de esta ley fue la importancia de que estemos mujeres feministas dentro y fuera de la asamblea, ¿no? Quienes, digamos, de ahí un poco hablo en primera persona, yo como asambleísta junto con otras compañeras dentro de la Asamblea Nacional, trabajamos esta ley a la interna en la construcción, digamos, de los textos, y también, digamos, logrando un poco conseguir votos para esta ley. Y también es importantísimo el sostenimiento, digamos, de las compañeras de fuera, de las compañeras de las organizaciones sociales, con quienes veníamos haciendo este trabajo que es importante, ¿no? Entonces, digamos, ahí un poco la reflexión es la importancia de que nosotras como mujeres feministas ocupemos todos los espacios. Y con ocupar todos los espacios me refiero a que hay una corriente del feminismo, diría yo, que es de una línea más autonomista, que es de una línea, digamos, que le huye mucho al Estado, ¿no? Pero que es una línea en la que yo no, digamos, la entiendo teóricamente, pero no es una línea que yo militaría ni creo que es una línea que deberíamos sostener, porque lo que vimos, digamos, en la Asamblea Nacional, lo que sucedió la semana pasada, es, digamos, la importancia de que más mujeres feministas estemos dentro de la Asamblea Nacional y dentro de otras funciones del Estado, peleando desde adentro también, sin desconocer que claramente son instituciones patriarcales, sin desconocer que son instituciones, nuestros propios partidos políticos, quienes formamos parte de organizaciones políticas, movimientos, partidos, sabemos que no estamos militando en espacios completamente deconstruidos, que no estamos militando en espacios que no sean patriarcales. Sin embargo, creo yo la importancia de pelear desde adentro contra ese monstruo es fundamental. Y es fundamental porque al final esta ley, como otras leyes, se aprueba con votos, digamos. Y ahora en la asamblea, digamos, fueron 137 personas, muchas de ellas antiderechos, quienes, quienes votaron por la decisión sobre nuestros cuerpos. Y creo que eso es una cosa que no podemos perder de vista como mujeres feministas, ¿no? Creo que es importante entrar a las instituciones y disputarle a la democracia el espacio que nos corresponde, que nunca ha sido fácil porque, digamos, desde que se peleaba porque nosotras podamos votar y luego que nosotras no solamente tengamos el derecho de elegir, sino también de ser elegidas, ha sido, digamos, un pelear a la democracia constante. Sin embargo, creo que esa pelea no termina y las representaciones de mujeres feministas es fundamental en este sentido, ¿no? Solamente para cerrar, decirnos, no solamente a nivel de Ecuador, sino a nivel de la región, decirnos que a pesar, digamos, de que muchas veces parece muy difícil y a veces hasta imposible conseguir ciertos derechos, creo que lo de Colombia es sumamente esperanzador. Lo de Ecuador es doloroso, creo que es un paso, me parece que es un paso mínimo, pero que tenemos que seguir peleando desde las organizaciones de mujeres que acompañan abortos. Que es importante que esas organizaciones se fortalezcan, porque habrá que de una u otra forma entre nosotras como mujeres, como militantes feministas, poderles dar respuestas a aquellas mujeres que la ley deje fuera, que no van a ser pocas, que en su mayoría, como ya la data lo demuestra, van a ser niñas, van a ser mujeres empobrecidas, y como militantes feministas nosotras tenemos la obligación de buscar una solución
que el Estado fue incapaz de proveer, que la Asamblea Nacional fue incapaz de estar a la altura del momento que nos llamaba a defender los derechos de las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia sexual, y frente a ello, y frente a la indiferencia y frente a la indolencia del Estado, de la Asamblea Nacional, frente también a la indolencia de un posible veto presidencial, frente a esa amenaza patriarcal respecto de la decisión que nosotras queramos tomar sobre nuestros cuerpos, nuevamente en situaciones límites como es posterior a una violación. En ese sentido, nosotras tendremos que seguir organizadas, nosotras tendremos que seguir operativizando otras vías, la vía judicial, y pensar también cuáles van a ser esas alternativas, ¿no? Solamente, y con esto les prometo que cierro para hacer paso a las preguntas seguramente, pensar también, quizá esto puede ser materia de otro space, pero pensar también cómo, digamos, el neoliberalismo finalmente termina afectando también nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y aquí un dato, por ejemplo, en Ecuador, el sistema de salud de salud pública, que ya venía experimentando un proceso de debilitamiento, donde el presupuesto del año 2020 se redujo un 5,32% respecto al año 2019, ¿no? Además, recordemos el año 2020, el año de la pandemia, y claro, se priorizaron todos los recursos de salud a atender la emergencia sanitaria. Sin embargo, en nuestras vidas como mujeres, como población LGBTIQ+, seguían sucediendo cosas, ¿no? ¿Qué pasó con el acceso a nuestros derechos sexuales y reproductivos en ese tiempo de pandemia? Digamos y solamente con este dato cierro, de acuerdo con la encuesta virtual de acceso y atención a los derechos, a los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por COVID-19 en Ecuador, que fue elaborada por Surcuna y en colaboración con el Movimiento de Mujeres de El Oro y otras fundaciones, demostró que un 47,66% de las mujeres, adolescentes, personas trans y no binarias que fueron encuestadas tuvieron dificultades para acceder y ser atendidas en los servicios de salud entre el 12 y el 30 de agosto del año 2020, el año de la pandemia, digamos, y de ellas el 62,08% encontraron barreras en la provisión de servicios también, ¿no? Entonces vemos que la provisión de servicios, el testeo de infecciones de transmisión sexual, también, digamos, la provisión de asesoría y anticonceptivos en todos los niveles de salud, la eliminación de requisitos innecesarios para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la eliminación de requisitos también necesarios para el acceso a testeo de infecciones de transmisión sexual, de VIH y demás, siguen siendo deudas que nuestros estados tienen con nosotras, tienen, digamos, con nuestros cuerpos, y es algo que tenemos que seguir hablándolo y peleándolo seguramente en todos los espacios, ¿no? Así que nada más que agradecer nuevamente la invitación y eso, con eso me quedo acá. Muchísimas gracias, Irene, por contar tu testimonio en la lucha, digamos, desde el legislativo, en la lucha por la despenalización del aborto por violación. Muy importante tu última reflexión también. Muchas veces los gobiernos conservadores vienen de la mano de agendas de austeridad, ¿no? De recortes en los servicios públicos con respecto al acceso y goce a los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o si alguna de las participantes quiere agregar algo. Si no, vamos concluyendo este espacio. Les quiero agradecer muchísimo a todas las participantes. Realmente ha sido enriquecedor escuchar sus experiencias desde los distintos países de la región andina. Si nadie tiene preguntas, entonces podemos llegar al cierre de este espacio. El Parlamento Andino, la oficina del parlamentario Hernández, agradecemos su presencia en el marco del 20º aniversario de la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Instamos también a los estados de la región andina a adoptar legislación dirigida a garantizar
a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, tal como lo ha establecido el Comité CEDAW y los distintos estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos. Muchas gracias a todas, todos y todes quienes se han conectado a este espacio. No se olviden que el día miércoles a esta misma hora estaremos analizando las políticas públicas específicas para mejorar el acceso y goce a los derechos sexuales y reproductivos en la región andina. Nos vemos el miércoles y un abrazo a todas, todos y todes.